Escuela Suya Central. Con el siguiente orden del día. Primero, lectura de las acciones escritas en el libro de accionistas. 2. Verificación de accionistas presentes. 3. Elección presidente y secretaria de la asamblea. Cuarto, informe del gerente representante legal. Quinto, informe gestión de la junta directiva. Sexto, informe contable. Séptimo, informe del proceso de aumento de capital. Octavo, gestión de limitación de área. Noveno, asunto penal del anónimo. Décimo, cierre. Fecha de convocatoria, 1 de septiembre del 2025. Nota, su participación es fundamental, ya que las decisiones que se tomen lo involucran y lo obligan. Jorge Enrique León Ruiz, representante legal. ¿El otro? Bueno. ¿El Estado? ¿Se lo harían al Estado? Entonces, segundo punto, verificación de acciones presentes. ¿Qué accionistas se encuentran en la sala? Entonces, voy a llamar. Francisco García Gómez, Carlos Julio Castro, Efraín Sánchez, José Gabriel Olarte, está por poder, María del Carmen Bejarano, José Agustín Torres, Nidia Mercedes Céspedes, Wilson Andrés Céspedes, Armando Vázquez, Pablo Antonio Rodríguez, José Pablo Rodríguez. ¿Tiene poder? Es que lo que pasa es que sin poder no puede asistir. O sea, puede asistir, pero no tiene Puede voz y voto. asistir, pero no tiene voz y voto. Es como si no estuviera en la reunión. José Darío Pérez, Carlos Eduardo Parra, Liliana María Palacio, Flor Mary Velandia, Pablo Rincón, Joaquín Rodríguez Duarte, Ana Dolores Cortés, José Luis Barona, Marco Antonio Céspedes, Teresa de Jesús Perilla, Jorge Enrique León Ruiz, Silvestre Rodríguez, Rosa María Casallas León, Luis Eduardo Céspedes, Rafael Arcadio Peña, Rafael Peña, sí. Rafael Arcadio Peña, Mariano Muñoz, Alberto Blanco, Hasblady Céspedes, Suárez y Gutiérrez, Aida Venegas, Margie González, Víctor Raúl Ruiz, Vidimo Eduardo Rodríguez, Nelson Almeiro Rodríguez, María Oliva Rodríguez, Marcela Caicedo, Hernando Parra, Auralicia Parra, Wilson Soler, Adelaida Rodríguez, Parmenio Pinilla, Rubí Caicedo, Patricia Rodríguez, Aurora Morales, Manuel Enrique Rodríguez, Luis Fernando Rodríguez, Omaira Ladino, Luz Janet Rodríguez Niño, María del Carmen Penagos, Gabriel Orlando Caballero, Luis Eduardo Londoño, Ana Mercedes Galindo, Aracelis Gutiérrez Amapavas, Carlos Eduardo Gómez Chacón, Jorge Luis Valencia, Pedro Gutiérrez, Liliana León, Adriana León, Carlos Eduardo León, Nelson Iván León, Leonardo Casallas, Libardo León, Luz Nidia León, Carolina del Pilar y Alexander León Casallas. Sí, ella representa a todos.
asistencia. Sí, pero eso estaba. 39, Asistencia. 40. 40 de 67. Pero es que como no es por acciones. ¿40 accionistas contestaron de 57? Tercero, de las modificaciones, pero toca decirle que hicimos la modificación, que don Carlos. ¿Qué? Señora Liliana. Cuarto punto. Tercero. Elección presidente y secretario. Tercer punto, perdón. Elección de presidente y secretaria de la Asamblea. Si alguien quiere anunciar algún candidato para presidir la reunión. Yo postulo a don Carlos para que maneje Yaida como secretaria. Someta la votación. ¿Están de acuerdo la asamblea? Que sea don Carlos que lidere la asamblea y Yaida sea la secretaria. ¿Tienen algún candidato adicional? Entonces, está en discusión. Aviso que se va a cerrar. ¿Aprueban los dos candidatos para presidir la asamblea? ¿Se aprueban? Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar entonces. Siguiente punto. Nombramiento de la comisión para la revisión del acta de la asamblea del día de hoy. Necesitamos 3 personas elegidas por la asamblea para que después de realizar la reunión y hacer la correspondiente acta, se les pasará a ellos para que la revisen y la aprueben. Entonces, 3 personas, 3 candidatos, por favor. Sí. Don Alberto Blanco. Nidia León. ¿Cómo? Luz Nidia León. Luz Nidia León. Falta uno. ¿Quién más nos quiere colaborar en la revisión y aprobación del acta? Para revisar la acta, que se haga hoy. Edwin León. ¿Quién? Edwin León. La secretaría está tomando nota, ¿no? Sí, señor, sí. Edwin León. Ok. Entonces quedó Alberto Blanco. Entonces quedan Luz como Nidia. miembros de la comisión Alberto Blanco, Luz Nidia León y Edwin León. Ok. ¿Es aprobado? Sí, ya está aprobado. Quinto. Lectura del acta anterior. Esa acta, ¿dónde está? Ya. Por favor, vean. Para esa acta, para esa asamblea no se nombró comisión, entonces es necesario que la misma asamblea la apruebe. Acta 07. En Silvania, Cundinamarca, sector Subia La Ladrillera, el 29 de marzo del 2025. Siendo las 3 p.m. en la sede de la Escuela de Subia Central La Ladrillera, nos reunimos los socios accionistas de la compañía Corsubia SAS a realizar la Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden del día. Primero, llamado a lista de socios con acciones. Segundo, verificación de número de acciones presentes y convalidación de sus representantes. Tercero, elección del presidente y secretaria de la Asamblea. Cuarto, informe del representante legal, periodo 2024-2025. Quinto, informe junta directiva. Sexto, informe venta de lote Amapava. Séptimo, presentación de estados financieros y aprobación. Octavo, presupuesto año 2025. Noveno, proposiciones y varios. Décimo, cierre de la asamblea. Desarrollo.
Llamado lista de accionistas, del cual hay una asistencia de 34 socios. Segundo, se verifica el número de acciones presentes es de 123.000 de un total de 175 para un 70,28% de asistencia, suficiente para deliberar y decidir. Tercero, toma la palabra el señor Alberto Blanco y propone al señor Carlos Gómez como presidente y a Aida Venegas como secretaria. Se pone en consideración de los asambleístas y es aprobado por unanimidad. Cuarto, toma la palabra el señor Jorge Enrique León y dentro de su informe manifiesta que ya se realizó la inscripción ante Cámara y Comercio de la Junta Directiva elegida anteriormente, lo cual quedó conformada de la siguiente manera: Carlos Gómez, presidente; Gabriel Caballero, vicepresidente; Liliana Palacio, tesorera; Aida Venegas, secretaria. Se realizó el pago de las obligaciones ante las entidades correspondientes, municipio, Cámara de Comercio, la DIAN y mantenimiento en general. Señor Alberto Blanco pregunta sobre las escrituras y el contador le responde que es una sociedad y no se realizan escrituras individuales del predio. Por lo tanto, figura a nombre de Corsubia. Quinto, toma la palabra el señor Carlos Gómez, presidente, y le explica a los asambleístas que una vez registrados ya pueden iniciar labores como junta directiva y hay varios proyectos para realizar. Sexto, la señora Liliana Palacios toma la palabra y explica por qué Corsubia SAS le realizó el traspaso de 550 metros del terreno de su propiedad a Amapavas, ya que salimos beneficiados con la planta de tratamiento por la gobernación y era requisito que el predio donde se instalara la planta estuviera a nombre de Amapavas. Por tal motivo se realizó esa figura. De igual manera, a la fecha no se ha recibido ningún dinero por esta transacción. Séptimo, es presentado el señor Eber Fula, contador de la compañía, e informa a la asamblea que fue contratado hace 15 días y está adelantando la contabilidad. Requiere más tiempo para presentar los estados financieros y solicita que se realice una asamblea extraordinaria más adelante para entregar toda la información contable. Su solicitud se pone a consideración y es aceptada por los asambleístas. Octavo, dejo para representarlo como los estados financieros. Noveno, proposiciones y varios. El presidente Carlos Gómez indica que la asamblea es el órgano máximo y es acá donde debemos debatir y tomar decisiones. Varios socios hacen referencia a las pesquisas y anónimos con acusaciones y calumnias hacia la junta directiva, recibidos el día antes de la asamblea, a lo que le responde el presidente que se va a interponer una denuncia penal para que se investigue quién es la persona que está realizando dichas acusaciones. Señor Alberto Blanco pregunta sobre los dineros que se recaudaron para las escrituras y el señor Jorge León le contesta que fueron muy pocas las personas que pagaron, que ese dinero se encuentra en el libro de contabilidad de Amapavas hace más de 3 años. El presidente manifiesta que van a revisar y se les informa al respecto. El señor Víctor Luis pide la palabra y propone que los dineros que hay y los que ingresen sean reinvertidos en el predio, propuesta que es acogida por la mayoría de los accionistas. El señor Alberto Blanco propone que se realice un avalúo para saber cuánto se ha valorizado el predio y esta propuesta es aceptada por los asambleístas. Asimismo, se autoriza el aumento de capital ante Cámara de Comercio. Señor Carlos Gómez hace énfasis en continuar trabajando para mejorar el recurso hídrico, el entorno y llevar a cabo todos los proyectos que nos proponemos con el apoyo de todos es posible. Siendo las 5:20 se cierra y se da por terminada la asamblea. Carlos Gómez, presidente; Aida Venegas, secretaria. Bueno, señores asambleístas, esta es el acta leída de la última asamblea que asistimos todos juntos. Se pone en consideración para ser aprobada. Continúa el debate. Si alguien tiene alguna observación, por favor hacerla de una vez.
Aviso que se va a cerrar la discusión. Queda cerrada. Aprobada el acta leída. Sí, aprobado. Muchas gracias. Sexto, reglamento de la Asamblea. Me permito leer el reglamento como manera de recorderis para continuar con el desarrollo de la Asamblea. Reglamento de Asamblea Ordinaria, Corsubia, SAS. El presidente de la Asamblea es el órgano de dirección y mantenimiento del orden de la Asamblea, y es quien otorgará la palabra en el orden que se establezca, bien por a medida que se vaya levantando la mano cada uno de los que quiere participar. También el presidente será la persona encargada de velar porque se guarde el debido silencio en cada una de las intervenciones de los asambleístas. Además, el presidente será la única persona que anuncia la apertura, la discusión y el cierre de cada uno de los debates que se establecen durante el desarrollo de la Asamblea. Se prohíbe los aplausos, chiflidos, comités de saboteo, palabras soeces o desobligantes contra los asambleístas o contra las personas que estén interviniendo en un momento dado durante el desarrollo de la Asamblea. Los intervinientes en la Asamblea deben dirigirse de manera expresa sobre el tema que se está tratando en ese momento durante el desarrollo de la reunión. Los asociados o asistentes, apoderados y demás personas podrán intervenir únicamente 2 veces en sendas rondas que conceda el presidente de la Asamblea por un término de 3 minutos cada una. El asambleísta deberá votar en el momento en que se requiera mediante manifestación en voz alta sobre las decisiones que se determinan en el asunto debatido. El presidente y el secretario de la Asamblea firmarán el acta, quienes darán fe de lo sucedido de acuerdo a las grabaciones de la misma y se encargarán de protocolizar ante la autoridad competente dentro del término legal, una vez sea revisada y aprobada por el comité de aprobación del acta. Y el acta contendrá un resumen de lo debatido y la decisión tomada sobre cada uno de los puntos de acuerdo con la votación arrojada, reproduciendo en forma electrónica y escrita dichas actividades. Entonces, ese es el reglamento de esta asamblea. Continuamos con el desarrollo de la misma. Yo le adicionaría ahí algo importante, que es dentro de los 3 minutos que les es concedido a cada uno de los participantes que soliciten la intervención, debe ser sobre el punto que se está tratando, no salirse de él. Sí. Ahí dice. Ahí dice. Está dicho. Muchas gracias, muy amable. Bueno, señores. Siguiente punto. Respuesta al derecho de petición. El derecho de petición es un documento que los señores miembros de Amapavas hizo llegar para darle respuesta a unas inquietudes que ellos tienen. Entonces, ellos son de ambos. Señor. Son de ambos. Ellos son de Corsubia y de Amapavas. Ok. Sí. Los señores que firman ese derecho de petición son los siguientes: José Agustín Torres, Efraín Sánchez, Silvestre Rodríguez, Aurora Morales Rodríguez, Luis Fernando Rodríguez, Didimo Eduardo Rodríguez, Teresa de Jesús Perilla, Pablo Antonio Rodríguez, José Darío Pérez Monroy, Avilia Omaira Ladino, Luz Nidia León y Manuel Enrique Rodríguez. Entonces, por lo tanto, vamos al tema directamente y vamos a tratar de solucionar los
las observaciones y las inquietudes que cada uno de estos señores nos han aportado mediante este documento, derecho de petición. Entonces, por favor, yo le ruego al doctor Caballero que enuncie la pregunta y yo se la contesto acá en el documento que hizo la Junta Directiva. ¿Eso lo entregamos en qué momento? Después de Después de que terminemos la Entregamos. entrega, se le entrega física a cada uno de los demandantes. la metodología que vamos a utilizar es que yo voy a formular la pregunta y el presidente va a dar contestación a cada una de las preguntas que formularon los peticionarios. Entonces, arrancamos con la pregunta número 1. Y al final se les entregará el documento con las respuestas a los señores peticionarios. ¿Listo? Bueno, entonces, primera pregunta. Atención, por favor, porque eso requiere de mucha atención y mucho memoria, porque han sido de cosas de hace algún tiempo, que sucedieron hace algún tiempo, pero las tenemos vivas. Entonces, primera pregunta. Se indique si los abajo firmantes hacemos parte de las acciones de la empresa ante Cámara y Comercio, toda vez que a la fecha no aparecemos registrados en Cámara de Comercio con las acciones que nos corresponden. Respuesta a la primera pregunta. Es de entenderse que la compañía comercial de Subia SAS, por Subia SAS, es una entidad de carácter privado, compuesta por acciones, las cuales dentro del marco legal todos los socios deben estar debidamente registrados en el respectivo libro de socios, debidamente rubricado por la Cámara de Comercio, tal como lo indica la Ley 1258 del 2008, la Ley 40 de 1990, en donde reposa el registro de las acciones, que es el documento que contiene la identidad de los socios y el detalle de sus aportes, tal como lo establece el Código de Comercio. Dicha certificación la debe expedir el representante legal de la compañía comercial de Subia Corsubia. Revisado el libro de socios, se certifica que los señores solicitantes se encuentran debidamente registrados en el libro de socios de la siguiente manera. Didimo Eduardo Rodríguez, identificado con la cédula 387-213, valor nominal de la acción 1000, acciones suscritas 2216. Llegó otra persona. José Darío Pérez Monroy, cédula 17-195-778, valor nominal 1000 pesos, acciones suscritas 2216. Pablo Arturo Hernández, cédula 2.982.736, acciones suscritas 2216. Abilia Omaira Ladino, 20.438.314 su cédula, acciones suscritas 2.216. Luz Nidia León, 39.628.656 su cédula, acciones suscritas 123. José Agustín Torres, cédula 19.114.527, 4.432 acciones figuran en el libro de socios. Efraín Sánchez, cédula 79.557.624, 2.216 acciones. Silvestre Rodríguez, 17.106.193 su cédula, 2.216 acciones. Aurora Morales, 20.794.613, 2.216 acciones. Manuel Rodríguez, 17.185.082, 2.000 acciones. Luis Fernando Rodríguez, 31.707.789 su cédula, 2.133 acciones. Y doña Teresa de Jesús Perilla, 20.799.772 su cédula, 2.216 acciones. En la siguiente asamblea de socios, cuando se coloquen a disposición los libros de la compañía, se podrán verificar esta información. Está a partir de hoy. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Pregunta número 2.
En cuanto a la inscripción del libro de socios y los demás libros contables, se encuentran debidamente registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá, sucursal Fusagasugá, con sus respectivos sellos de su registro. Anexamos fotocopia de registro. Esa es la respuesta de Esa la es la segunda respuesta de la pregunta, pregunta dos. porque La la pregunta pregunta dos era... Se indique si el libro de accionistas está inscrito ante Cámara de Comercio. Por favor, respondan. Entonces, en cuanto a la inscripción del libro de socios y los demás libros contables, se encuentran debidamente registrados ante Cámara de Comercio de Bogotá, sucursal Fusagasugá, con los respectivos sellos, ahí están, de su registro, y de los cuales se anexa copia en las respuestas que se les va a ser entregadas a cada uno de los señores que participaron en este documento, en esta cuestionario. Tercera pregunta. Indicar por qué razón en el acta de constitución el capital social de la sociedad quedó con un total de 8.864.000 pesos, cuando en realidad nosotros, los abajo firmantes, recogimos un total de 125 millones de pesos aproximadamente. Respuesta a la pregunta 3. Es de recordar que existen los soportes de las actas de Amapavas del 28 de agosto de 2021. Si ustedes se acuerdan, fue allá arriba en el Polideportivo. Cuando se estableció que existían 15 acueductos veredales intervenidos de 95 acueductos veredales que tenía el departamento de Cundinamarca. Posiblemente podrían intervenir a la Fundación Sin Ánimo de Lucro Amapavas. Todo el esfuerzo de la comunidad que hicieron sus aportes monetarios para la compra del lote del nacimiento de agua, era necesario buscar la figura jurídica que asegurara que no se perdiera el esfuerzo mancomunado. Y en una asamblea ordinaria de Amapavas se decidió que se expidieran los certificados de los aportes por la compra de la finca del nacimiento del agua a todos los socios aportantes. Y se había creado previamente la Sociedad de Acciones Simples, en donde inicialmente figuraron estas personas, y posteriormente se haría un intercambio de los aportes por acciones dentro de la compañía comercial de Subia, SAS. Como tal, está debidamente soportado en los respectivos libros y en el acta del 28 de agosto del 2021 de Amapavas, el acta de Amapavas, de esa reunión, de esa asamblea. 28 de agosto de 2021, allá en el Polideportivo. Con el representante legal de Amapavas de ese entonces, don José Agustín Torres, conoció todo el proceso de dicha figura y la respectiva asamblea, donde ustedes, como socios aportantes, estuvieron y avalaron dicho procedimiento del proceso de cambio, a fin de salvar la posible intervención y la inversión efectuada para la compra del lote, ya que las entidades sin ánimo de lucro, los aportes monetarios no son redimibles ni producen rendimientos y se toman como una donación a la fundación. En consecuencia, se debe el acta del 28 de agosto del 2021 de Amapavas, donde quedó consignado dicha situación. En consecuencia, haciendo el intercambio de los certificados de aportes de las sociedades de acciones simples SAS, que fue aprobado por unanimidad en ese entonces. Se había encomendado previamente por parte de la Junta Directiva de Amapavas, en forma anticipada a la asamblea del 28 de agosto del 2021, la creación de la compañía comercial de Subia SAS, por Subia SAS, donde se elaborarán los respectivos estatutos y crearon la citada compañía para hacer en la citada asamblea del 28 de agosto del 21, donde se hizo el intercambio de los certificados de Amapavas por las acciones de Corsubia, tal como quedó registrado en la respectiva acta de Amapavas, donde ustedes participaron y el señor José Agustín Torres actuó como representante legal de Amapavas, siendo consignado en el acta del 28 de agosto de 2021 lo siguiente. Pregunta el presidente de la asamblea, somete a votación si aprueban los endosos, los aportes de Amapavas a favor de Corsubia SAS. Votación aprobado por unanimidad en ese día. Se declara un receso para efectuar la entrega y los endosos, donde cada uno firmó y recibió
el documento que dice el número de acciones, permítame, allá está. Este documento está lleno de cada uno de sus nombres y el número de las acciones que recibimos, porque yo también recibí el mío ese día. Allá. Permítame, por favor. Sí, por favor, anotemos hacia el final, porque como esta es una respuesta, Después de que termine un documento respuesta a esa orden a esa petición. Aida Venegas, en ese entonces secretaria, también procede a llamar en lista a los asociados de Amapapas. Mediante el acta de aumento del capital de Corsubia SAS, se incorporó todo el capital representado en las acciones emitidas, el registro de los socios activos actualmente con sus respectivas acciones, que corresponden a los aportes monetarios para la finca del nacimiento del agua. Si bien es cierto, en el acta fundacional quedó con la suma de 8.864.000 pesos repartidos en acciones de valor nominal de 1.000 pesos, con fundamento a la ley 1258 del 2008, la ley 40 del 90 y el Código de Comercio. Estas sociedades son de carácter accionario abierto. Si bien es cierto, en forma inicial, dichas personas iniciaron la compañía. Hoy en día está compuesta por 69 socios que tienen acciones por un total de 175.000 acciones, cuyo valor nominal es de 1.000 pesos, cada una para un gran total de 175 millones de pesos. Ver listado de socios. Cuarta pregunta, doctor. Indicar por qué razón en los estatutos de la compañía solo aparecen los nombres de los señores Jorge Enrique León Ruiz, Carlos Eduardo Gómez Chacón, Gabriel Orlando Caballero Pizano y Luis Eduardo Londoño Laínez, cuando en realidad los estatutos desde el inicio debieron quedar con registro de todas las personas que hacemos parte de esta sociedad? Muy bien. Respuesta. Por disposición legal de las sociedades de acciones simples SAS, las cámaras de comercio no registran a todos los socios, solamente a la junta directiva y su representante legal. Y como se explicó en el punto 3, la figura jurídica acogida en la asamblea de Amapapas era hacer la sociedad, iniciarla e intercambiar acciones por intercambiar los certificados de aportes por las acciones. Como aparece, y parece que a ustedes se les había olvidado dicha asamblea del 28 de agosto del 2021, por lo tanto deberán dirigirse a Amapapas que les suministre dicha acta. Ellos la deben tener, de agosto del 2021, donde se efectuó dicho intercambio. Y se acogió por unanimidad que se efectuara el intercambio con la Sociedad de Acciones Simples Corsubia. Pues si bien en forma inicial dichas personas fueron encomendadas para la creación de Corsubia SAS por dinamismo empresarial, todos los afiliados de Amapapas con sus respectivos certificados de aportes se cambiarían a las acciones de Corsubia. Y para salvar el lote del nacimiento del agua, había además que actuar con prontitud. Fuera de eso, era una inquietud de todos los asociados de Amapapas que si los aportes eran devolutivos, si tenían rendimientos, lo cual se explicó en la misma asamblea de Amapapas del 28 de agosto, que los aportes a las fundaciones sin ánimo de lucro, esos aportes eran donaciones y su carácter no era devolutivo. Y para satisfacer a todos los asociados se efectuó la creación de una sociedad mercantil y se colocó en lote del nacimiento a favor de Corsubia SAS. En la actualidad sus dueños son los socios, 69 socios, no solamente 4, que tienen sus acciones, que son títulos valores, que se pueden negociar a partir de agosto del 2026 y recuperar la plata invertida para la compra del lote del nacimiento de agua. En cuanto a la inquietud de por qué en forma inicial 4 personas eran los socios inscritos y tenían un capital de 8.864.000, fueron las personas que pusieron ese capital para crear la empresa y después hacer la transición de socios de Amapapas a Corsubia. Así quedó consignada en la asamblea, donde además el representante legal, que en ese entonces, vuelvo y repito, era el señor José Agustín Torres, que conoció dicho proceso,
Dicha decisión fue aprobada por unanimidad por los asociados de la Fundación. En la asamblea del 28 de agosto de Amapavas, nunca se estableció que todos los asociados serían los suscriptores iniciales de la firma Corsubia, que se incorporaron con sus aportes de Amapavas y su respaldo del capital pagado era el traspaso de la finca lote A. Quinta pregunta. Indicar por qué las únicas 8.864 acciones inscritas están a nombre de 4 personas y no de toda la comunidad societaria. Respuesta. En la actualidad existen 175.000 acciones inscritas en el libro de socios de Corsubia SAS por un valor nominal de 1.000 pesos cada una, de acuerdo al intercambio de los certificados de aportes de los socios de Amapavas, que viene a representar todos los aportes que se recibieron para comprar la finca a nombre de Amapavas, ahora de Corsubia SAS, lo cual tiene un capital inscrito en la Cámara de Comercio de 175 millones, no de 8 millones. ¿En manos de quién están esas acciones? Están en manos de toda la comunidad que compone Corsubia y que a la vez son miembros de Amapavas, en un total de 69 socios, con un promedio de 2.216.000, salvo unas excepciones como José Agustín Torres, que posee 4.432 acciones, Marco Antonio Céspedes 4.432 acciones, Mariano Muñoz 4.432 acciones y Gutiérrez Fábrica de Bloque La Ladrillera con 6.648 acciones, Margi Lorena González con 4.432 acciones, Nelson Albeiro Rodríguez con 4.432 acciones, Luz Lidia León con 123 acciones, entre otros. Las 4 personas que en forma inicial figurábamos con un total de 8.864 acciones, somos en la actualidad socios de Corsubia, cada uno con 2.216 acciones que están dentro de las 69 socios que componen la firma Corsubia SAS, como se demuestra en los libros. Sexta. Indicar por qué solo contamos con 8.864 acciones equivalentes a un valor de 8.864.000.000 de pesos, cuando el valor real aportado por todos los accionistas equivale a más de 125 millones de pesos aproximadamente. Respuesta. Eso no es cierto. Como lo afirma en su derecho de petición, eso no es cierto como lo afirma en su derecho de petición. En la actualidad existen 69 socios que poseen un total de 175.000 acciones por un valor nominal de 1.000 pesos para un capital suscrito de 175 millones. Disculpe, yo le ruego que ya se lo vamos a entregar. Por favor, el derecho. Es un proceso. Por favor, sí. Ya. Le agradezco, sí, sí. Le agradezco que respete respete por favor. Ahí me haya escrito ante una cámara. Perdón, ya vamos. escuchando. Es que primero ya. Sí, por favor. Y estamos tratando de dilucidar todo para que todos entendamos. Y además se van a aportar tranquilos, que se van a aportar los documentos oficiales que nos entregaron en la Cámara de Comercio y en las demás entidades a donde fue suscrito estas empresas. Tal como lo refleja el certificado de Cámara de Comercio. Ahí está el certificado de Cámara de Comercio. Ahora lo van a adjunto a esta respuesta representando un activo lote de nacimiento dado. Es de reiterar que existe un proceso de común acuerdo respaldado con actas de Amapavas del mismo 28 de agosto que se expedía el certificado de los aportes de Amapavas y estos serían cambiados por las acciones en la nueva compañía comercial, que para ese entonces se le dio el nombre de Compañía Comercial de Subia Corsubia SAS. Séptimo. Indicar dónde quedó el registro del valor restante del declarado en Cámara de Comercio y anexar registro contable. A la pregunta 6.1. Como se ha indicado anteriormente, existe un registro de capital ante la Cámara de Comercio de Fusagasugá por valor de 135 millones de pesos representadas en acciones, con un valor nominal de 1.000 pesos para un gran total de 175.000 acciones de acuerdo a los certificados de aportes de Amapavas que entregaron a Corsubia, respaldadas
por un inmueble lote de nacimiento cuyo registro contable se encuentra en la contabilidad de Corsubia y en el libro de socios con sus respectivas acciones. El día de hoy, 20 de septiembre del 2025, en la Asamblea de Socios de Corsubia, se entregarán a todos los socios debidamente firmados por el representante legal y el contador de la empresa, donde se reflejará el estado contable de la empresa en la actualidad. Siguiente pregunta. Repetir lo que está aquí, seguido el numeral. Indicar por qué razón no existe registro de acta en Cámara de Comercio en donde se verifique la inclusión de los demás cuotas sociales y el aumento del capital social suscrito y pagado. Como se indicó anteriormente en la respuesta de la pregunta quinta, se deben atener a lo dicho en esa misma. No verán. Si bien es cierto, las cuotas sociales se deben registrar en el libro de socios, lo insólito es que ustedes han expedido unos documentos llamados acciones, sin antes haber radicado y registrado el acta que da cuenta del aumento del capital social en Cámara de Comercio. Dice, para entender, es una sociedad por acciones simples, se debe remitir a la Ley 1258 del 2008, Ley 40 del 1990 y Código de Comercio, donde nos indica que las cuotas sociales que componen una sociedad de acciones simples no se registran por parte de la Cámara de Comercio, ya que quien certifica la existencia de las cuotas sociales y a nombre de quien posee dichas acciones es el representante legal de la empresa, o en su defecto, el contador de la empresa. Por lo tanto, lo que se debe registrar es el libro de socios ante la Cámara de Comercio, que está en orden consecutivo, debidamente rubricado, y allí se consignan todos los datos de los accionistas. Como podemos verificar en el certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, sucursal Fusagasugá, se encuentra con un capital suscrito y pagado de 175 millones de pesos correspondiente a 175.000 acciones por un valor nominal de 1.000 pesos cada una. Un activo inmueble finca nacimiento, cuyo valor comercial ha aumentado de acuerdo con el último avalúo efectuado a dicho inmueble. Ahorita les vamos a decir cuánto costó y ahorita les vamos a decir cuál es su costo actual, por el cual fue avaluada por un señor afiliado, por una empresa afiliada a la lonja de propiedad horizontal, con todos los certificados, con todas las actualizaciones y con todas las habilitaciones que debe tener. Por lo tanto, existe el respectivo registro del aumento de capital mediante el acta respectiva, tal como lo enseña el certificado de Cámara de Comercio, anexo a esta respuesta. 10. Su obligación era la de aumentar las cuotas sociales con capital suscrito, autorizado y pagado, y una vez se hiciera el registro de las nuevas cuotas, se debía asignarlas a cada socio y después registrado en el libro de socios y después emitir los títulos. Eso corresponde a la pregunta 10.0 incisos primero y segundo. Bueno. Cuando al inicio del proceso con la Fundación Amapavas, siendo representante José Agustín Torres, quien hizo un llamado en la Asamblea de Socios de los riesgos de la intervención de la Fundación por parte de las autoridades correspondientes, fue un campanazo de alerta. Se inició en forma oportuna buscar la forma de sortear dicha amenaza, siendo entonces que inicialmente se cambiaron los estatutos de Amapavas, ya que los estatutos eran estatutos de fundación, no daban la seguridad jurídica para emitir los famosos certificados de aportes, y además existía una confusión de quienes no habían dado las cuotas para la compra del lote del nacimiento de agua. Era asociado activo con plenos derechos, como los simples usuarios del servicio, efectuado la reforma de estatutos donde fueron aprobados por unanimidad. Asamblea Ordinaria de Amapavas del 28 de agosto del 2021, que se realizó en el Polideportivo de Subia. Se comenzó el proceso de intercambio de certificados de aportes por las acciones de Corsubia, que ustedes bien conocen, ya que para ese proceso
El señor don José Agustín Torres era representante legal de la Fundación sin ánimo de lucro, participó activamente para que se diera dicha situación. Ahora, a los incisos primero y segundo de la misma pregunta, donde se señala que debió ser el proceso de las soluciones de las acciones, olvidándose por parte de ustedes que dicho proceso está respaldado por un acta de asamblea de Amapavas que fue aprobada por unanimidad. Repetimos, el intercambio y los certificados de aportes de Amapavas por acciones por su vía SAS, en consecuencia, se debe consultar dicha acta para verificar dicho intercambio y que fue aprobado por los socios de Amapavas de esa época. 10-1. Ustedes presuntamente emitieron unos títulos otorgando unas cuotas sin el trámite del aumento de acciones y capital social ante la entidad Cámara y Comercio, y de ello da cuenta la nota devolutiva de Cámara y Comercio, en donde les señala que ustedes tienen unas cuotas registradas diferentes a las representadas a hacer valer en la última acta que les rechazaron. No es cierto. Como lo afirman ustedes en su comunicación, Corsubia no tiene el rechazo de acta alguna por parte de la Cámara de Comercio. A Corsubia no le han rechazado ninguna acta en la Cámara de Comercio. El acta de aumento de capital de Corsubia se encuentra debidamente registrada ante la Cámara de Comercio, el libro de socios debidamente registrado, donde se da cuenta de cómo se encuentran distribuidas las 175.000 acciones entre los 69 socios. Igualmente, como ustedes afirman que Corsubia SAS tiene una nota devolutiva de un acta de aumento de capital, la cual ustedes no la anexaron, para poder dar razón y explicación pertinente. En consecuencia, ¿cómo se puede asegurar, faltando a la verdad por parte de ustedes, que existe un acta de aumento de capital rechazada por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, sucursal Fusagasugá? Es necesario afirmar en forma clara que Corsubia SAS no tiene ninguna acta rechazada de aumento de capital. Siguiente pregunta. 10-2. Si no tenemos un aumento social y una emisión de cuotas que nos asignen legalmente tramitadas ante Cámara y Comercio, lo que registren en un libro privado no tiene validez, porque legalmente a hoy la sociedad tiene 8.864 cuotas distribuidas en 4 personas, y eso es lo que legalmente existe. En cuanto a la afirmación manifestada, faltan a la verdad. Como podemos observar, el registro de Cámara de Comercio anexo está debidamente registrado un capital de 175 millones de pesos, pagado y suscrito, que corresponde a todas las acciones emitidas por un total de 175.000, a un valor nominal de 1.000 pesos. Para precisarles, en la actualidad son 69 socios activos que tienen una asignación accionaria que suma 175 millones de pesos, y no como lo afirman ustedes, de 4 personas con una participación accionaria de 8.864 acciones. Para los efectos de probar esta afirmación, se anexa el listado y el certificado de Cámara de Comercio. Siguiente. Ustedes no pueden convocar una asamblea sin citar el nombre de la persona convocada, su cargo y las acciones que tiene dentro de la sociedad, porque esta citación se entiende entonces legalmente solo para 4 personas. Es una apreciación equivocada, muy respetable, pero como Corsubia SAS tiene un capital suscrito y pagado y respaldado como un paquete accionario entre 69 socios, en los cuales se encuentran ustedes mismos, y de acuerdo a los estatutos vigentes se puede convocar a una asamblea accionaria por parte del representante legal, tanto en forma ordinaria o extraordinaria cuando se requiera. Si consideran que existe alguna ilegalidad procesal de acuerdo al Código de Comercio, Ley 1258 del 2008, Ley 40 del 1990, Código General del Proceso, Ley 222 del 95, están en pleno derecho de demandar la respectiva acta de la asamblea que se realizará el día 20 de septiembre, hoy, por vicios de forma o de fondo, y se acatará la decisión judicial correspondiente, como también en su respectivo caso asumiremos la defensa de la firma compañía comercial Subia SAS, por Subia SAS. La petición formulada por ustedes de suspender cualquier convocatoria hecha por ustedes a la firma compañía comercial de Subia SAS
por no tener sustento legal alguno, no será atendida en la debida forma solicitada. Pregunta 10.4. Por lo anterior, ruego responder de manera respetuosa y por escrito lo aquí peticionado y de manera urgente suspender la convocatoria hecha so pena de iniciar las acciones legales correspondientes. De esta petición y su respuesta se dará traslado a la Superintendencia de Sociedades con el fin de iniciar las acciones legales a las que haya lugar en esta situación. Respuesta al inciso final. En mi calidad de representante legal de la firma Corsubia SAS, atenderé todas las citaciones pertinentes, bien sea de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, requerimiento por la vía ordinaria, civil o penal, o de cualquier otra autoridad competente, ya que mi deber como representante legal es velar y proteger los intereses de Corsubia SAS, a sabiendas que todo lo actuado se encuentra dentro del marco legal, tanto del Código de Comercio, normas civiles, la Ley 1258 del 2008, soportado documentalmente. Cuando se actúa ajustado a las normas que rigen este tipo de sociedades, como los intereses de 69 socios, incluidos todos los que estamos acá, que fuimos aportantes con nuestros recursos económicos en forma inicial en Amapavas y posteriormente mutamos como accionistas a Corsubia, no existe temor alguno de enfrentar cualquier acción legal, a sabiendas que las cosas están bien hechas y respaldadas por la legalidad. Se contesta dentro del término y marco legal establecido en la Ley 1755 de 2015 en concordancia con las leyes 2294 del 2023, Ley 222 de 1995, Ley 2069 del 2020, Ley 1450 del 2011, sometiéndose a las reservas legales que ustedes deben observar, ya que la información es para su uso personal, no puede ser publicado ni suministrado a terceros. Ojo. Notificaciones, se recibirán notificaciones al correo corsubia2025@gmail.com, teléfono tal, correo de datos tal, respetuosamente, Jorge Enrique León Ruiz, representante legal, Corsubia SAS. Entonces, como dijimos al principio, se le va a dar entrega a los señores, a los señores que están aquí haciendo parte de esta derecho de petición, con los soportes. Aquí entregamos certificado de Cámara de Comercio actualizado, el registro del libro, con el capital suscrito y pagado, y todos los demás, certificación de la Cámara de Comercio de que nuestros libros están debidamente suscritos y autorizados. Y a disposición en este momento si los quieren consultar. Sí, entonces les pedimos el favor a los señores peticionarios que se encuentren presentes, que vengan por favor a recibir la contestación. Señor José Agustín Torres Suárez. Sí, pase pasar aquí, le entregamos. Pero sin amenazas, ¿no? No. Escúchame, señor, escúchame un minuto. Terminamos de entregar esto. Perdóneme, don Joaquín. Discúlpenos, terminamos de entregar esto y le damos el debate a la cosa. El orden es que entregamos primero esto, don Agustín. Ok, listo, diga. Adelante, señor, siga. No estoy de acuerdo en el trato que el señor Gómez le da prácticamente a esta reunión como una afrenta, como una salida, entonces es crear un ambiente feo. Escúcheme, es decir, lo hago en cuestión de sanidad. Esta empresa de nuestro producto no la podemos dejar perratear los malos entendidos. Hombre, léalo bien, pero es que yo como que me sentía a mirar, es decir, como si me estuviera mirando, yo no estoy en el grupo, pero yo sé que estaba contestándole a ellos. Pero es decir, es una forma de decencia, no, es decir, no más. Disculpen. Listo, señor. Perdón, una moción, por favor. Sí, claro. Sí. Bueno,
Así como su merced, así como su merced contestó su derecho de petición, nosotros tenemos el derecho a preguntar. ¿Por qué tenemos derecho a preguntar? Porque en las anteriores reuniones siempre se habló con el choque, con la burla, cállese, y qué pena con usted, señor, pero yo puedo tener una acción. Yo tengo 2 lotes aquí en la ladrillera, puedo tener un puño de tierra y la tumba en el cementerio. Eso es mi derecho de saber qué es lo que está pasando con eso. Sí. Nosotros nos asociamos, nos reunimos y consultamos muy bien ante la ley y ante el derecho esa petición que le estamos haciendo. Sí. Si nos equivocamos, le voy a decir algo, señor Gómez. Gloria a Dios que nos equivocamos. Me parece perfecto equivocarme, pero yo prefiero pasar por este proceso y no irme a dormir pensando que yo le estoy fallando a mi familia y a mi papá, ¿me entiende? Sí, sí. Y eso es muy importante para mí. Y la familia de don Manuel, los Pérez, todos merecemos respeto, don Joaquín merece respeto, y si nosotros tomamos esta decisión de hacer este derecho de petición y de hacer esta aclaratoria, es porque por algo lo hacemos. ¿Por qué? Porque hubo un fenómeno muy maluco. Es que ya se les dijo que así era. No, las cosas se dicen con puño y letra, como debe de ser. Todo el mundo no le entiende a usted al choque, todo el mundo no le entiende a usted a la burla. Usted me da mis 3 patadas y yo me voy más adelante de usted, porque yo soy de calle y yo a las patadas no le hago. Yo busco, yo leo, yo investigo, yo indago, porque para eso mis papás me dieron estudio. Entonces, su merced lindo, permítanos hacer un proceso. No estamos ofendiendo a nadie, yo no estoy en contra de nadie. Peor es que yo estuviera hablando mal de la gente. Lo estoy haciendo a nombre de mi papá, Luis Eduardo León Ruiz, que a nadie se le olvide ese nombre, y mi familia León Casares, y los demás personas que estamos acá en ese derecho de petición. Y lo que dice don Joaquín es cierto. Yo también me sentía agredida, por eso yo levantaba la mano. Sí, hago referencia al tema. Y yo también, porque de las cosas que yo a ustedes les conté por ahí cuando trato de escribir, este producto nos merece las cosas más grandes, y no tenemos por qué generar un ambiente, sobre todo de chismorreo. Ustedes saben que yo vengo muy poco, pero de verdad que uno escucha cosas de personas que uno conoce y que no conozco. A mí prácticamente nadie me conoce y yo tampoco conozco a la mayoría y no me trato con nadie, pero de verdad pongámosle esto que tenemos un calor humano bonito. No nos, es decir, perdone la palabra, no nos permitía por eso tan bonito que tenemos, carajo. Esa es mi pelea nomás. Bien. Gracias, Dios. Dios. La palabra y hablo en nombre de representación de la Pueblo Amapá y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, porque nosotros nos hemos tomado la tarea debido a que hemos estado confundidos y hemos tenido que indagar. La idea de nosotros no es crear un conflicto, ni es crear unas demandas, ni es llegar a unos términos irrisorios. La idea de nosotros es hacer valer nuestros derechos y que las cosas se hagan bien cuando se hacen este tipo de reuniones o juntas. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Con todo respeto. Hablo por mi viejo, por mi padre y en sí por las demás personas. Nosotros simplemente vemos que ahí, de acuerdo a lo que los profesionales nos indican y nos dicen, o ustedes como profesionales lo admiten, o recogen ahí una información en la cual nos están especificando con una respuesta, pues nosotros nos fuimos y nos pusimos en esa tarea, porque es que aquí de acuerdo a lo que se explica o nos explican ustedes, no hay solo 4 en esta junta, sino son 60 y pico, ¿sí? Que son los socios. ¿Sí? No se quiere ni que los usuarios tengan que ver con el acueducto directamente como socios, ni ir a contrarrestar esa forma de pensar, porque eso es inaudito y eso no cabe. Para eso cada uno hizo un aporte y pagó. ¿Qué nos dijeron a nosotros?
lo que ustedes recibieron ahí simplemente, porque no hay unas especificaciones fiables, no hay algo que sea completamente serio en cuanto a las acciones que tiene cada persona, porque inclusive ustedes muy decentemente nos muestran aquí un papel donde figuran unos títulos, las cuales ya nos dijeron directamente que no tenían una validez porque no estaban inscritos, que tienen un libro, ¿sí?, el cual figuran todos los socios inscritos con número de cédula, pero que no está debidamente diligenciado ni radicado ante una cámara de comercio. Y eso lo investigaron y ellos indagaron en el tema y tuvieron esa apreciativa. ¿Qué hacemos nosotros ante esto, Carlos? Nosotros simplemente buscamos que nuestros derechos valgan, así sea tanto para como ellos, como para nosotros, allá, como para AIDA, las personas que no están representadas en este momento, en esos títulos. Están con un papel el cual se puede perder y están con un libro el cual se puede perder, pero si no están inscritos ante una entidad, una cámara de comercio, como lo manda la ley, pues no hay nada, porque solo figuran, pues eso es lo que explican ahí ellos, las 4 personas que están dentro de esto. Sí sé que ustedes dicen muy clarito de que hay de los socios que supuestamente tienen que, no es obligatoriamente que estén todos, ¿sí? Eso más o menos lo entendimos. Sí, eso dice la ley. Exacto. Entonces, lo que se requiere es que esos títulos que ellos representan, como mi viejo, estén debidamente registrados ante una cámara de comercio, no más. Nosotros no necesitamos quedar por fuera de eso. Necesitamos es que así como ustedes salen con número de cédula, nombre propio, allá como representantes legales, pues así mismo salgan el resto de 50. No es más. Okay. Es eso lo que se busca. Ahora, hubo una reunión de la EPC de Empresas Públicas de Cundinamarca, ¿sí? Sí. Y quiero que escuchen esto, porque es muy claro lo que nos dijo el ingeniero y las personas que vinieron. Esto no debe haberse convocado a terceros, no debe haberse hecho a terceros, porque Amapavas tiene toda la potestad y es una empresa fiable y registrada ante Cámara de Comercio con toda la legalidad posible. Y si se quiere formar una asociación que devenga con su terreno y tener una empresa como ustedes lo han querido hacer y que lo hicieron desde el principio, hoy en día Amapavas tiene el mismo derecho y lo podemos hacer sin necesidad de terceros. Entonces esas son cosas que ellos nos explicaron muy clarito. Entonces pues yo hablo de eso. Y a raíz de esa reunión que tuvimos con servicios públicos, tomamos esta decisión, porque nosotros publicamos en el grupo para que asistieran y fueran a la reunión. Y ellos nos dijeron todo esto, y ellos nos sembraron esta semilla, y por eso nosotros estamos haciendo esto. No es esto es un capricho de Lunida León Casares porque tengo fama de caprichosa. Pues sí, pero eso me ha servido para tener la profesión que tengo. Porque yo voy hasta el final, investigo las cosas. Y los de servicios públicos nos dijeron, pero ¿qué pasó acá? Ustedes para que hicieron otra compañía, si es que Amapavas había bastado y sobrado para que hubiesen hecho todo y se hubiesen ahorrado un poco de dinero. Nos quedó sembrado en el corazón y después en la mente. Hicimos este proceso, pero prácticamente ¿cuántas personas fueron? Aurorita y don Agustín estuvo, no, sí también. Los que estamos en esto, la señora Abigail, los que estuvimos ese día en esa reunión, quedamos así. Y no lo dijo Lunida León Casares, lo dijeron los de servicios públicos en esa reunión. Muchas gracias por sus aportes, muy amables. Allá están pidiendo la palabra. Yo quiero aportar algo. Qué pena con ustedes. Vean, lo que pasa es que por favor, para identificación aquí el nombre. Lo que pasa es que esto ha sucedido porque ha habido una mala información. Lo uno. Lo otro, a mí me parece, que lo que pasa es que la junta anterior, no sé cómo sería el embargo que le hizo a la nueva junta, pero, y me va a salir un poquito porque es que estamos hablando de consumo, ¿sí? Pero yo veo que la mala información es porque la junta anterior debería haber explicado a la nueva junta que lo único que deben hacer es administrar un servicio, que ellos no son dueños de nada, porque para eso nosotros hicimos un esfuerzo de comprar
ese predio que está ahí, ¿sí? Ahí lo dijo un dictado de Mercedes, nos tocó hacer Corsuya. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando con el Corsuya? El acueducto de Suya lo cogió ahorita el municipio de Zipalia, ¿sí? Pagamos 20.000 pesos de agua y ahorita van a poner a pagar 50.000, 70.000 pesos de agua. Es bien, pero por una mala información está pasando lo que está pasando. Entonces yo pienso que ya deberían seguir porque si no nos va a coger mucho la cabeza. Vale. Gracias. En ese orden de ideas, entonces, solamente me resta solicitar las excusas debidas a quien seguramente a mí me emociona leer textos y toda esa cosa, pero si hubo personas que se ofendieron, no era mi intención, no era por ninguna venganza de nada ni nada de esas cosas, simplemente querer explicar la situación y allá como me dice nuestro último interventor, Edwin, Apoderado. fue desinformación de las directivas anteriores de qué era lo que se iba a hacer y eso. Pero yo les ruego por favor que averigüen bien y no es posible que una empresa que no sea una sociedad SAS maneje recursos y tenga rendimientos ni nada de eso. Es solamente con una de las que hemos formado y que se llama Corsuya, de esa misma naturaleza, las que pueden y están habilitadas para realizar esa clase de actividades. Señor, por favor. Yo quiero hacerme una preguntita. Usted mismo dice que son 69 accionistas. Socios. De lo cual, según me parece, que no somos sino 56. Entonces, 56, 58, está uno diciendo 79 y 69. 69 lo que pasa es que entró la familia León, los hermanos de Nidia, ellos son 9. Así tengan 123, ellos entran a ser accionistas. Entonces, por eso subió, porque ellos hicieron su proceso